Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, yo soy Gustavo y hoy te presento este teléfono que ya tiene 3 años en el mercado. Y la idea es responder si conviene comprarlo en 2022, en qué condiciones llega cuando lo recibimos, ventajas y desventajas de comprar un equipo de alta gama usado. Lo que sí te puedo adelantar es que las características que verás de este teléfono actualmente son difíciles de igualar incluso por modelos de mayor valor. Ahora sí, ¡vamos al video! Comencemos con el unboxing de este modelo que compré a Cellucash, el cual viene en un empaque muy distintivo con el sello de Bricstar, que es una de las empresas que produce teléfonos para Samsung en Argentina, y nos da una cuota de tranquilidad a la hora de comprar. Incluye cable USB con extremos tipo A y C de buen grosor y un cargador de 10 vatios, con el que espero tener mejor experiencia que con la que tuve con el A32, la cual te dejo la tarjetita ahí arriba. Al cortar el precinto vamos a encontrar el teléfono dentro envuelto en una bolsita de burbujas junto al certificado de garantía por 90 días del producto. Y al retirarlo me doy cuenta que este Samsung S10 Plus está como nuevo. Tiene una lámina protectora en el frente y en el dorso está impecable. Sus bordes metálicos están en muy buen estado, al igual que el resto de la carcasa. El cuadrante de las cámaras es simple, funcional y anexa flash y sensor de estrés. El patrón luminoso que genera cuando le impacta la luz es muy llamativo, con bordes redondeados tanto en el frente como en la parte trasera. Está conformado por un botón de encendido junto a las teclas de bajar y subir el volumen. En la parte superior encontramos la ranura para la SIM y un micrófono. A la derecha dispondremos de una tecla dedicada a Bixby. En la parte inferior tendremos un altavoz, un segundo micrófono, puerto USB tipo C y el puerto jack de 3,5 mm para auriculares. El cuadrante de las cámaras está conformado por un lente de 12 megapíxeles para telefoto. En el centro se ubica el lente principal de 12 megapíxeles con estabilización óptica y a la derecha el lente ultra angular de 16 megapíxeles también con estabilización óptica, acompañado de un flash LED y el sensor de estrés, el cual intenté utilizar pero luego de algunas actualizaciones directamente me lo deshabilitó. Mientras que en el frontal disponemos de una cámara de selfie de 10 megapíxeles y una cámara RGB de profundidad de 8 megapíxeles ubicadas en un orificio separado del borde de la pantalla. Atentos con este dato, este teléfono certifica IP68, Gorilla Glass 6 en la pantalla y Gorilla Glass 5 en la carcasa trasera. Increíble. Que sin duda le dan un toque de diseño y durabilidad que solamente podremos encontrar en algunos Samsung de la línea S. Esta unidad cuenta con 128 GB de memoria interna con 8 GB de memoria RAM sumado a RAM Plus, que agrega 4 GB extra de memoria haciendo un total de 12 GB de memoria RAM. Un valor realmente muy bueno y digno de un gama alta, que sin duda tiene un rendimiento muy superior a muchos teléfonos de gama media actual y se ve reflejado en el multitarea, el cual fluye muy bien y logra mantener abierta y sin reiniciar un gran número de aplicaciones en segundo plano. En Antutu este teléfono fue capaz de superar los 557.000 puntos y no está tan lejos de los resultados que obtuvo en el Samsung S20 Fan Edition 4G con procesador Snapdragon. Otro indicativo que las gamas altas perduran en el tiempo, aún sobre las gamas medias y bajas. En cuanto a gaming, el rendimiento es excelente. Nada que reprocharle a este Exynos 9820, un octa-core construido en 8 nanómetros que fue capaz de correr títulos pesados sin problemas, incluso juegos recientes y exigentes como Apex Mobile están disponibles y se pueden disfrutar sin mayores problemas con un nivel de fluidez y detalles muy bueno. Te dejo con algunos ejemplos de gameplay con este teléfono. Pasemos a hablar de la pantalla de 6,4 pulgadas de este teléfono que simplemente es increíble. Con bordes muy delgados y curvados hacia los laterales, vamos a contar con un modo oscuro y un valor de brillo máximo muy buenos que ronda los 700 nits, además de disponer de protección a la vista, un modo natural y otro vívido en la interpretación de los colores y podrás ajustar el balance de blancos. Podrás cambiar el tamaño y el estilo de la fuente y hacerle zoom a la pantalla en caso de que lo necesites. Y sin dudas que uno de los mejores aspectos de este modelo es la resolución de la pantalla, la cual va desde HD+, pasando por Full HD+, hasta WQHD+, que sería como un 2K Wide con una muy alta densidad de píxeles de 526 puntos por pulgada. Es tan alta que ni acercando mucho la cámara se logran apreciar los píxeles, es realmente impresionante.
Cabe aclarar que a medida que aumentamos la resolución del panel, el consumo energético aumenta proporcionalmente. Esta resolución trasladada a videos dan como resultado unas imágenes realmente increíbles, con colores intensos, negros más oscuros y ángulos de visión muy amplios gracias a la tecnología AMOLED. Otro detalle en el que han pensado para este modelo es colocarle fondos de pantalla interactivos a la pantalla de bloqueo, los cuales van cambiando a medida que se apaga y enciende la pantalla y que a su vez reaccionan a los diferentes movimientos del teléfono. Lo que seguramente muchos hubieran anhelado para este modelo es que tuviera una tasa de refresco de 90 o 120 Hz. Lo que sí va a contar este teléfono es con sonido estéreo, ya que cuenta con dos altavoces, que se complementa con la tecnología Dolby Atmos para mejorar la experiencia en video, música o voz, y además podrás hacer uso de un ecualizador de 9 bandas para diferentes preferencias. Dispone de Adapt Sound y que junto a la alta resolución del panel nos va a permitir disfrutar del apartado multimedia en otro nivel. Siguiendo con la pantalla, podrás disimular el orificio ovalado de la cámara con el uso de wallpapers muy originales, que te harán olvidar que allí está el espacio reservado para las cámaras frontales, obteniendo resultados muy creativos y originales como los que ves en pantalla. También podrás utilizar el desbloqueo por huellas con un sensor ultrasónico de rápida respuesta, cuyo funcionamiento es muy bueno a pesar de que en la pantalla posee un film protector y se puede anexar el reconocimiento facial. Aquí no tenemos escáner de iris como en los modelos anteriores, pero este desbloqueo facial es muy rápido. En cuanto a conectividad, este modelo es muy completo. Dispone de acceso a la red de 2,4 y 5,8 GHz, Mobile Hotspot, Bluetooth 5.0, conexión a Windows, Quick Share, Samsung DeX para transmitir a un TV o monitor compatible de forma inalámbrica con un cable. También podrás utilizar Smart View, Nearby para dispositivos cercanos, NFC, Music Share y conectividad a la red de 4G con datos móviles a través de la inserción de una nano SIM. Además, este modelo ya está actualizado a Android 12 con la capa de personalización One UI 4.1. La más reciente que Samsung viene incorporando sus modelos de gama media y alta actuales, que ocupan más de 20 GB del espacio interno y vienen con muchas aplicaciones instaladas de fábricas, agrupadas en subcarpetas de Samsung, Google y aplicaciones de Microsoft. Cuenta con Game Launcher para ubicar en un solo lugar todos los juegos y aplicaciones de distracción favoritas. Al menú de notificaciones podrás personalizarlo y elegir entre diferentes patrones luminosos de cómo deseas recibir los mensajes. También puedes optar entre diferentes colores y configurar algunos aspectos extra del efecto en la pestaña de avanzado. Llegó la hora de analizar la batería de 4100 mAh de este modelo, la cual demora en cargar 1 hora y 45 minutos con el cargador que vino en el empaque de Zerucash. Sin duda son valores mejores que los que obtuve con el Samsung A32. Igualmente, la carga máxima que soporta este Samsung S10 Plus es de 15 vatios. Pero como un verdadero referente de la gama alta, cuenta con carga inalámbrica y carga reversiva, para pasar energía a otros dispositivos compatibles como este Samsung S20 Fan Edition, que cuando esté activa veremos un LED azul en la parte trasera que cambiará a rojo cuando comience a transmitir carga a otro teléfono. La duración de la batería sería el punto más débil de este modelo, ya que con un uso intensivo no llegarás a un día de uso y deberás conectarlo al cargador más de una vez por jornada. Por último, llegamos al apartado fotográfico. Comenzamos con la cámara frontal. Los resultados son simplemente excelentes. Está a la altura de cámaras traseras de teléfonos de gama media actual. Cuenta con un modo retrato que utiliza dos sensores y el nivel de recorte que logra son de los mejores que he visto. También se puede utilizar para grabar video retrato y video en 4K. Amigos, ahora un video con la cámara frontal en 4K con este Samsung S10 Plus. Vamos a ver qué tal el sonido. Están pasando bastantes autos en la calle, así que capaz que se escuche un poco de interferencia. Los sensores traseros también son excelentes, no cuenta con sensor macro, pero se puede acercar el teléfono lo suficiente como para lograr desenfocar el fondo y hacer unas tomas como las que ves en pantalla. Uno de los lentes que me resulta muy útil es el ultra angular, con un amplio campo de visión para lograr hacer tomas como las que estás viendo, ya sea de día o de noche. Los resultados no dejaron de asombrarme. Aún en bajas condiciones de luz logra hacer capturas de buena calidad y además cuenta con estabilización óptica. La gama del producto se nota, y aún 3 años después del lanzamiento este modelo sigue muy vigente en todo aspecto. Incluso es mejor que muchas gamas media actuales, sobre todo si lo vamos a comparar en fotografía y video.
El lente principal tiene apertura variable de diafragma y también tiene estabilización óptica. El teleobjetivo es solo de 2x, igualmente el zoom máximo es de 10x, lo suficiente para hacer capturas de la cancha de pádel que estás viendo en la fotografía, que están a unos 700 metros de donde estoy parado y de las cuales verás más fotos en los próximos videos. Las fotografías panorámicas son muy logradas y no se aprecian deformidades notables en el resultado final. A todo esto se le suma DecoPix para hacer divertidas creaciones como las que estás viendo. Podrás hacer videos en realidad aumentada con la cámara selfie y además podrás crear tu propio avatar desde la aplicación. En video tiene disponible hiperlapso de 64x para hacer tomas de amaneceres, por ejemplo, o cámara super lenta a 960 fps para capturar momentos como los que ves en pantalla. Ahora te dejo con unos ejemplos de video en 4K con las cámaras traseras de este Samsung S10 Plus. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Estamos haciendo una prueba de audio y de video con la cámara trasera grabando en 4K a 30 fps con este Samsung S10 Plus. Muy bien, ahora estamos grabando video con el lente ultra angular de este Samsung S10 Plus.